Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Nosotros ya aquí de regreso con ustedes en el día número 3 de nuestro libro Tiende tu cama. Está escrito por William H. McRaven y así es como se ve el libro. Si les interesa comprarlo, yo lo adquirí en Amazon y pues a lo mejor en alguna librería cercana a ustedes también lo pueden encontrar. Es un libro bien pequeño, ya vamos en el capítulo número 3. Y nos está compartiendo él acerca de su vida y cómo es que él empieza a crear este libro, ¿verdad? El de Tiende tu cama, porque era él un marine y todos los días lo primero que le revisaban era que las camas estuvieran tendidas. Y pues es una buena forma de empezar el día porque, como él dice, ya le están dando ese check a algo que hicieron en el día y pues eso ya la mente lo graba como un logro que ya tuvimos en el día. Y como dicen, para tener grandes cambios debemos empezar con cambios micro. Y este puede ser uno de esos, ¿verdad? Y es también la satisfacción de cuando en la noche lleguemos a nuestro hogar y vayamos a nuestro dormitorio, pues el ver que ya la cama está tendida, eso nos ayuda demasiado. Entonces, pues es una buena forma de, como dice él, empezar su día. Y en el capítulo anterior nos estaba hablando de todas las veces que él se ha salvado de morir porque tuvo varios accidentes y también cómo dice que encontremos buenos amigos porque todo en la vida se necesita siempre de alguien y las cosas no se pueden hacer solas. Pero para que también ya vayan y lo chequen, el capítulo anterior pues ya es como de lo que él nos estaba platicando, de la aventura que él tuvo cuando, bueno, no aventura, el accidente que tuvo en paracaídas y cómo eso le cambió mucho su vida. Y pues empezamos en el capítulo número 3, recordándoles antes de que se suscriban al canal si es que no lo han hecho para que les lleguen las notificaciones. Déjenos algún comentario, díganos si les está gustando el libro, qué tipo de lectura les gustaría que empezáramos también a leer. Si tienen algún libro que nos puedan recomendar, siempre son bienvenidas las recomendaciones. Y si lo comparten, pues ayudan tanto al canal como a la persona que se lo están compartiendo. Hay diferentes libros ya también en el canal para que vayan y los chequen. A lo mejor hay alguno de su interés. Tenemos una fábula también que se llama Maldito Karma. Está muy divertida y también trae mucho mensaje. Entonces, no solamente los libros motivacionales nos dejan algo, sino también las fábulas, los cuentos. Y siempre hay algo que podamos aprender de los libros. Y pues empezamos en el capítulo 3. Solo importa el tamaño de tu corazón. Si quieres cambiar al mundo, mide a las personas según el tamaño de su corazón. Corrí hasta la playa con mis aletas negras de caucho debajo del brazo derecho y mi visor en la mano izquierda. Quedé en posición de descanso y encajé las aletas en la arena, recargándolas una contra la otra para formar un tipi. A mi derecha e izquierda había otros aspirantes, vestidos con camisetas verdes, trajes de baño color caqui, botines de neopreno y un pequeño chaleco salvavidas. Nos preparábamos para nadar 3 kilómetros, como todas las mañanas. El chaleco salvavidas consistía en una pequeña bolsa cubierta de caucho que se inflaba al momento de accionar el mecanismo. Entre los alumnos se consideraba vergonzoso si tenías que usarlo, pero de todos modos era un requisito que los instructores SEAL inspeccionaran cada uno de los chalecos antes del ejercicio de nado. Esta inspección también les daba una oportunidad para hostigarnos aún más. Ese día, el oleaje frente a Coronado alcanzaba casi 2,5 metros de altura. Las olas rompían en grupos de 3, estrellándose con un rugido que hacía que el corazón de cada cadete latiera con más fuerza. El instructor, que se paseaba con detenimiento frente a la fila de hombres,
llegó al estudiante justo a mi derecha, un marino recluta recién llegado a la marina que medía alrededor de unos 65 metros de estatura. El instructor SEAL, un veterano de Vietnam muy condecorado, medía aproximadamente 1,90 metros y se erguía imponente sobre él. Después de inspeccionar el chaleco salvavidas del recluta, el instructor miró por arriba de su hombro izquierdo las olas que se estrellaban en la arena. Se inclinó y tomó las aletas del aspirante. Sosteniéndolas cerca del rostro del joven marinero, le dijo en un susurro: ¿de veras quieres convertirte en hombre rana? El marinero se irguió más derecho y con una mirada desafiante gritó: sí, instructor, eso quiero hacer. Eres un hombre pequeñito, dijo el instructor agitando las aletas frente a su cara. Esas olas podrían romperte en dos. Guardó silencio y miró brevemente al océano. Deberías considerar retirarte ahora, antes de que salgas lastimado. Por el rabillo del ojo vi que el recluta apretaba la mandíbula. No me daré por vencido, respondió el marinero, pronunciando cada palabra lentamente. Entonces, el instructor se inclinó hacia él y le murmuró algo al oído. El rugido de las olas me impidió escuchar lo que le dijo. En cuanto los instructores terminaron sus inspecciones, nos ordenaron entrar al agua y empezar el recorrido a nado. 1 hora después, yo salí del agua por la línea de olaje y encontré al joven recluta marinero de pie sobre la arena. Había terminado su recorrido casi en primer lugar. Más tarde, ese mismo día, le pregunté qué le había susurrado el instructor. Sonrió y me dijo con orgullo: demuéstrame que estoy equivocado. El entrenamiento SEAL se reducía a demostrar algo, que la estatura no importaba, que el color de tu piel era intrascendente, que el dinero no te hacía mejor persona, que la determinación y la tenacidad siempre son más esenciales que el talento. Yo tuve la suerte de aprender esa lección 1 año antes de iniciar mi entrenamiento. Al subirme al autobús urbano en el centro de San Diego, me sentí emocionado ante la posibilidad de visitar el centro de entrenamiento básico SEAL al otro lado de la bahía, en Colorado. Yo era un guardia marino de primera clase y asistía a un crucero de verano como parte del programa del Cuerpo de Capacitación de Oficiales de la Reserva Naval, ROTC, por sus siglas en inglés. Como guardia marina de primera me encontraba entre mi 3er y 4º año de estudios universitarios, y si todo marchaba bien tenía la esperanza de graduarme al siguiente verano e incorporarme al entrenamiento SEAL. Era mitad de semana y mi instructor del ROTC me había dado permiso de ausentarme de la sesión de entrenamiento programada a bordo de uno de los barcos en el puerto para dirigirme a Coronado. Descendí del autobús afuera del afamado Hotel del Coronado y caminé un poco más de 1,5 kilómetros hasta la playa de la base anfibia naval. Pasé frente a varios edificios antiguos de la época de la Guerra de Corea, que habían alojado a los equipos de demolición submarina 11 y 12. Afuera del enorme edificio de ladrillos de un solo piso había un gran letrero de madera que mostraba a la rana Freddy, un gran anfibio palmípedo con un cartucho de TNT en una mano y un puro en la otra. Esta era el hogar de los hombres rana de la costa oeste. Estos intrépidos guerreros con aletas y visores, cuyos ancestros militares habían despejado las playas de Iwo, Hiroshima, Tarawa, Guam Eichon. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. Este era el sitio exacto en el que quería estar en 1 año.
Después del edificio de los equipos de demolición submarina, la siguiente construcción pertenecía al equipo SEAL, uno que por aquel entonces era una nueva estirpe de luchadores de selva que se había ganado la reputación de tener a algunos de los hombres más rudos de todas las fuerzas militares durante la guerra de Vietnam. Otro gran letrero de madera mostraba a la foca Sammy, con una daga en una aleta y una capa negra sobre los hombros. Como habría de averiguar después, los hombres rana y los SEAL eran exactamente lo mismo. Todos ellos eran graduados del entrenamiento SEAL, eran hombres rana de corazón. Finalmente me acerqué al último edificio gubernamental en la playa de la base naval. En la fachada del edificio se leía Entrenamiento básico de demolición submarina SEAL. Afuera de la entrada principal se encontraban 2 instructores SEAL, rodeados de jóvenes cadetes navales de nivel educativo medio. Por su altura, los 2 SEAL destacaban entre los jóvenes estudiantes. El suboficial mayor de Marina Dick Ray medía 1,90 metros de estatura y tenía hombros anchos, cintura estrecha, bronceado intenso y un bigote oscuro y muy delgado. Era el aspecto que yo había esperado de un SEAL. Junto a él se encontraba el suboficial de Marina Gene Wentz, de más de 1,8 metros de altura. Wentz era tan fornido como un defensa de fútbol americano, con bíceps imponentes y una mirada de acero que le advertía al mundo entero que no se acercara demasiado. Les ordenaron a los cadetes navales que ingresaran al edificio. Con cierto temor, lo seguí y me detuve en la recepción. Le conté mi historia al joven marinero detrás del escritorio. Yo era guardia marina de primera en la Universidad de Texas y esperaba poder hablar con alguien acerca del entrenamiento SEAL. El marinero se alejó del escritorio un momento y regresó para informarme que el oficial de primera fase, el teniente Doug Hutt, estaba dispuesto a hablar conmigo en unos instantes. Mientras esperaba a que me llamaran a la oficina del teniente Hutt, caminé lentamente a lo largo del pasillo, admirando las fotografías que adornaban las paredes. Eran imágenes de Comando SEAL en Vietnam, hombres que se habrían pasado en el delta del río Mekong a través del lodo, que les llegaba a la cintura. Imágenes de pelotones SEAL en camuflaje de regreso de una misión nocturna cargados con armas automáticas y bandoleros de municiones abordando una lancha Swift para dirigirse al interior de la selva. Al fondo del largo pasillo vi que otro hombre contemplaba las fotografías. Por su forma de vestir supe que se trataba de un civil. Era de constitución fina, casi frágil, y una melena de cabello caía sobre sus orejas al estilo Beatle. Parecía embelesado con los increíbles guerreros cuyas acciones estaban representadas en esas fotografías. Me pregunté si él se consideraría apto para convertirse en un SEAL. Al ver esas imágenes, realmente creería que era lo bastante rudo como para soportar el entrenamiento. ¿Acaso pensaba que su escuálido cuerpo podría, con la carga de una pesada mochila y 1000 cartuchos de municiones? Que no había visto a los 2 instructores SEAL que acababan de entrar por la puerta principal, hombres imponentes, evidentemente preparados para el desafío. Sentí un pinchazo de tristeza al pensar que alguien había engañado a este hombre, que quizá lo habían alentado a abandonar la comodidad de su vida civil para intentar entrenarse como SEAL. Unos minutos después, el marinero de la recepción caminó por el pasillo con calma y me acompañó a la oficina del teniente. Doug Hutt, que también parecía un cartelón de reclutamiento para los SEAL, alto, musculoso y con cabello café ondulado, se veía muy elegante en su uniforme caqui de la Marina. Me senté en una silla frente al escritorio de Hutt y hablamos sobre el entrenamiento SEAL y las demandas
del programa. Me platicó acerca de sus experiencias en Vietnam y me explicó lo que sería mi vida en los equipos si lograba graduarme del entrenamiento. De reojo podía ver al joven vestido de civil que seguía admirando las fotografías de la pared. Al igual que yo, debía de aguardar para hablar con el teniente Hutt con la esperanza de averiguar más sobre la instrucción militar SEAL. Me hizo sentirme bien conmigo mismo, saber que yo era claramente más fuerte y estaba mejor preparado que otros hombres que pensaban que podían sobrellevar las exigencias del entrenamiento SEAL. En medio de nuestra conversación, de repente el teniente Hutt dejó de hablar. Levantó la vista y llamó al hombre del pasillo. Me puse de pie cuando Hutt le hizo señas de que entrara en la oficina. Bill, él es Tommy Norris, me dijo, mientras abrazaba efusivamente al delgado hombre, y añadió, Tommy es el último SEAL al que han galardonado con la medalla de honor por su servicio en Vietnam. Norris sonrió un poco avergonzado por las palabras de Hutt. Yo le devolví la sonrisa, le di un apretón de manos y me reí de mí mismo. Este hombre de apariencia frágil y melena larga del que dudé que pudiera sobrevivir el entrenamiento era el teniente Tom Norris, aquel que había combatido en Vietnam y se había abierto camino por las líneas enemigas en noches sucesivas para rescatar a 2 aviadores derribados. Era el mismo Tom Norris que en otra misión había recibido un tiro en la cara por parte de las fuerzas norvietnamitas y al que habían dado por muerto hasta que fue rescatado por el contramatres Mike Thornton, quien también habría recibido la medalla de honor por sus acciones. Este era Tom Norris, quien tras recuperarse de sus lesiones había logrado ser aceptado en el primer equipo de rescate de rehenes del FBI. Este callado, reservado y humilde hombre era uno de los SEAL más rudos en la larga historia de los equipos. En 1969, Tommy Norris estuvo cerca de ser expulsado del entrenamiento SEAL. Habían dicho que era demasiado bajo, demasiado delgado y que no tenía la fuerza suficiente. Pero, de manera muy similar a la del joven marinero de mi generación, Norris les demostró a todos que estaban equivocados y una vez más comprobó que lo que cuenta no es la talla de tus aletas, solo el tamaño de tu corazón. Y hasta aquí se termina este capítulo número 3. Eso que él platica, yo creo que a lo mejor a varios nos ha tocado, ¿verdad? Que ves a las personas y solamente los juzgamos o nos juzgan por las apariencias y al final, si nosotros creemos en nosotros y, como dice él, nos estamos dispuestos a demostrar y hacer lo que sabemos, la gente se va a sorprender de lo maravilloso que somos. Pero a veces también les pasa a mucha gente que es maravillosa encontrarse como personas como el sargento o coronel que le estaba diciendo al muchacho que mejor se retirara porque esas olas lo iban a lastimar. Que si la persona no está totalmente confiada en ella misma, sí lo puede acabar. Qué bueno que el caso de este SEAL, de la Marina, no fue así y que le comprobó que era apto para estar ahí y que valía la pena. Así es que siempre recuerden, lo primero, no juzgar, ¿verdad? Porque no sabemos ni quién es la persona, ni por lo que está pasando, ni qué tan valioso es, y solamente la carátula no nos dice nada, o sea, solamente puede ser una carátula que nos puede engañar. Entonces no hay que juzgar a las personas, siempre darles la oportunidad de darnos la oportunidad de conocer a la gente y ya después formar nuestros propios juicios. Y también otra cosa, que siempre creamos en nosotros, porque a veces nos dejamos influir por tantos comentarios de las demás gentes que ni siquiera nos conocen y eso nos puede hundir
en lugar de ayudarnos a hacer que sean ese escaloncito para seguir adelante. Entonces, si eres de esas personas que todavía te preocupa mucho lo que la gente puede pensar de ti, ayer alguien me platicaba, ¿verdad? Que alguien le dijo a esa persona, pero ¿por qué eres tímida si nadie te conoce? Entonces, sé lo que tú quieres ser y dejemos de ser tímidos, seamos lo que somos y demostrémosle al mundo, pero antes que nada, demostrémonos a nosotros mismos lo valioso, fuertes y capaces que somos de hacer tantas cosas que a veces no nos queremos creer capaces. Y pues bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero estén teniendo un excelente día, tarde o noche y nos vemos en la siguiente lectura. Hasta pronto.